¿Cómo están a todos? Bienvenidos otra vez a una de nuestras clases del día viernes, ¿ok? En específico, hoy vamos a hablar sobre las palancas en el powerlifting, en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento de musculación, pese a que aquí, bueno, solamente puse el entrenamiento de fuerza, pero igualmente esto se podría trasladar a cualquier otra disciplina en el que la base del entrenamiento sea la fuerza, ¿ok? Eh, Probablemente estás viendo esto como un recurso gratuito, así que te invito a, después de ver toda la clase, a consultar por la asesoría. Y en caso de que no, ya trabajamos juntos y la verdad, esto te va a interesar bastante, bastante, ¿ok? Bueno, la finalidad es cómo entender tu cuerpo para entrenar mejor. Ustedes ya saben que yo soy de la idea de que mientras más entiendas el qué haces, el por qué lo haces y el cómo lo haces, vas a progresar mucho más. ¿Ok? Entonces, algunas de las preguntas más comunes dentro del entrenamiento de fuerza como tal, en este caso el powerlifting, es ¿por qué dos personas hacen el mismo entrenamiento y una progresa más que la otra? ¿Por qué si hacemos el mismo ejercicio, ella o él se mueve distinto? ¿Y por qué nuestras estatura y peso son iguales y entrenamos distinto? Quiero profundizar un poco en esas tres incógnitas. ¿Por qué la rutina de Juan no le sirve a Patty? ¿O por qué la rutina de Juan no le sirve a Carlos? ¿Ok? Por ahí decidieron compartir la misma rutina y está personalizada para Carlos, pero no para Juan. Y no está consiguiendo los resultados que realmente busca. ¿Por qué se hace el mismo ejercicio Juan, que tiene las piernas de bambú, y Carlos, que literalmente parece un minion, tiene las piernas bastante cortas? ¿Por qué su sentadilla se ve diferente? ¿Por qué uno inclina más el torso? ¿Por qué uno va más vertical? ¿Por qué a uno le cuesta menos cierta fase del movimiento? ¿Por qué uno lo hace con piernas más abiertas necesariamente? Etcétera. ¿Y por qué si yo mido igual que Carlos y peso igual que Carlos, entrenamos distinto? ¿No? O sea, si yo igual estoy en la categoría de 93 y Pablo también está en la categoría de menos 93, ¿por qué ambos entrenamos distinto? Si yo mido 1,73 igual que él, si yo peso 93 kilos igual que él, ¿por qué entrenamos distinto? Entonces la respuesta no siempre está en la programación. Muchas veces está en las palancas. Y esto es algo muy infravalorado y también muy confundido. Cada persona tiene estructuras corporales distintas. Algunos tienen piernas largas, torso más largo, algunos brazos muy cortos, otros mejor movilidad, algunos mayor facilidad con usar la espalda, inclinándose, otros yendo más vertical. Otros usan principalmente las piernas, otros principalmente el glúteo, la zona lumbar, etc. Y la respuesta es que no existe una estructura perfecta, algo que esté dicho teóricamente y que tenga que comprobarse. Simplemente existen cuerpos diferentes, con necesidades diferentes. El objetivo no es cambiar tus palancas, porque eso es imposible. El objetivo es aprender a usarlas a tu favor. Entonces, a esto me refiero a la optimización de tu técnica. ¿Qué son las palancas? Las palancas son las proporciones de tu cuerpo. Longitud del fémur, de la tibia, del torso, de los brazos. Estas características modifican la manera en la que tú levantas la barra, ya sea en la banca, en la sentadilla o en el peso muerto. El error más común es que muchos atletas intentan copiar exactamente la técnica de su levantador favorito. El problema es que probablemente no tengan el mismo cuerpo. Si copias una técnica diseñada para otras palancas, vas a perder fuerza, vas a gastar más energía, vas a aumentar el riesgo de molestias, vas a
sentir que esa técnica realmente no se adapta a tu movilidad, a tu longitud, vas a empezar a dar nulo en la profundidad, vas a percibir molestias. Por ejemplo, las personas que son mucho más dominante en hombro que en codo, no te va a funcionar cerrar el agarre en el press bank, ¿ok? ¿Esto qué va a hacer? Que empieces a generar demasiada sobrecarga a nivel del codo y probablemente esta sobrecarga desempeñe en alguna molestia, ¿ok? Es bastante común sentir molestias en el codo por esta causa. Entonces, que tú sepas en qué porción, en qué tipo de palanca, en qué tipo de levantador eres, va a beneficiar a que tú puedas modificar la técnica y favorecerte, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar ya de la sentadilla. Levantador dominante de piernas o pusher, por lo general dominan mucho más el patrón de rodilla, la extensión como tal de rodilla. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Torso relativamente más largo, fémur más corto o intermedio, espalda bastante vertical y las rodillas avanzan mucho, ¿ok? Para ser más específicos, esto se parece mucho a los levantadores de halterofilia. Estoy seguro que todos han visto estos levantadores asiáticos con el torso súper vertical al momento de hacer sentadilla y las piernas súper cortas y salen demasiado fácil del hoyo. La verdad es que es una de las sentadillas más estéticas que hay. Generalmente fallan porque las piernas dejan de producir fuerza, ¿ok? No suele perder la espalda, ¿no? Aquí su punto débil está netamente en el tema de la fuerza en miembros inferiores, no tanto en la zona lumbar, ¿ok? Entonces, ¿qué modificaciones técnicas podríamos hacer para reconocer si tú eres dominante de rodilla o pusher? Cuando haces una sentadilla, permaneces bastante erguido, la barra casi nunca se aleja del centropié, esto me refiero al bar pad, sientes muchísimo más los cuádriceps, la cadera no se dispara primero, ¿ok? Por lo general, este tipo de atletas no suelen tener un hip drive, a esto me refiero. ¿Qué necesitas? Más trabajo de pierna, ¿ok? La sentadilla en especial, que tú trabajes este patrón de rodilla con variantes de sentadilla, va a ser suficiente para que puedas conseguir unos muy buenos cuádriceps, muy buena fuerza a nivel de la sentadilla y progresarla. Entonces, no habría problema con hacer variantes fantasma, por ejemplo, cosa de introducir más frecuencia en sentadilla. Por ejemplo, tenemos sentadillas con pausa, sentadillas tempo, sentadillas frontales, hack, prensa, búlgaras, split squat, etc. ¿No? Todos estos ejercicios son dominantes de rodilla. ¿Okay? Aquí incluso uno que me gusta demasiado es la prensa. ¿Okay? No necesitas mucho trabajo aislado. Si tú eres un levantador pusher, no necesitas demasiado trabajo aislado para fortalecer los cuádriceps. Te va a funcionar mucho mejor tener un stance más cerrado que un stance mucho más abierto. Y tu torso va a ser súper vertical al momento de descender y al momento de subir. ¿Ok? Un ejemplo simple, un día de pesado de sentadilla de competencia, hacemos un 4x4, volumen intermedio, y después podemos agregar alguna variante de sentadilla, una sentadilla con pausa, un 3x5 tranquilamente. ¿Ok? Esto obviamente manejando los parámetros de intensidad para no sobrefatigar. Pero lo que quiero que vean es que tranquilamente se puede hacer trabajo dominante de rodilla sin fatigar demasiado. A comparación de un squatter puller, vas a generar la fuerza utilizando los glúteos, la espalda, los aductores y la cadena posterior. Y aquí hay un dato muy interesante, ¿ok? Para todos los que son
de este tipo de levantadores y este tipo si sos entrenador, si sos fisioterapeuta, si sos médico, te va a interesar bastante esto. No existe el aductor mayor, ¿ok? Esta era la premisa de uno de los artículos que leí recién. ¿Qué pasa? Que el aductor mayor, como lo conocemos, es un músculo demasiado grande, por lo tanto, tenía fibras dispersas. Y en este estudio que se hace, logramos percibir 3 tipos de fibra, ¿ok? Para esto, obviamente, dividimos el músculo. Vamos a dividir el músculo en 3 porciones. El aductor mayor, por una parte, vas a tener la porción aductora, que esta parte solamente ocupa el 10% de este músculo. Por otra parte, vas a tener la extensora de rodilla, que va a ocupar otro 10%. Y un 80% de este músculo es extensor de cadera. Es extensor de cadera, ¿ok? Entonces, realmente el nombre es lo que te hace cuestionar. No parece ser un músculo más aductor que extensor. Es un músculo muy extensor, ¿ok? Eso quiero que se queden, que es uno de los datos que a mí recién me voló la cabeza. Y aquí podemos entender que justamente en este tipo de levantadores ocurre el valgo de rodilla. Valgo, no caballo. Del varo, no, valgo, el valgo de rodilla, ¿ok? Que es cuando las rodillas se van hacia adentro, básicamente. Entonces, generalmente este tipo de levantadores presentan el fémur muy largo, el torso muy corto y mucha inclinación hacia adelante, o lo que conocemos como pre-hinge o hinge. Y obviamente la sentadilla va a parecer más un good morning que, que una sentadilla misma. Entonces, haciendo un repaso mucho más general, si si haces una sentadilla y parece más un good morning, sos un squatter puller, ¿ok? En donde tú vas a involucrar mucho más el esfuerzo en los glúteos, en la espalda, en los aductores y en sí en la cadena posterior, ¿ok? El trabajo que tú hagas con el tema de la sentadilla no va a ser lo suficiente para que consigas buenas adaptaciones en el patrón de rodilla. Por lo tanto, necesitas priorizar como trabajo accesorio movimientos como extensión de cuádriceps, prensa, prensa unilateral, que para mí es uno de los mejores ejercicios que hay, Bulgarian squat, y dependiendo en qué fase de tu preparación estás, puedes acoplarlo a variantes más estables y progresivamente llevarlas a más inestables para que sean mucho más transferibles y específicas al momento de transferirlas a los básicos, a la sentadilla en específico. ¿Ok? Vas a encontrar estas características: fémur largo, torso relativamente corto y mucha inclinación hacia adelante. A mí me gusta decirlos o etiquetarlos como los que parecen una silla de esas que se desdoblan, parecen un transformer literalmente cuando hacen su sentadilla. Como los reconoces, durante la subida la cadera sube primero. Esto es lo que le llamamos el hip drive. Luego la espalda termina el movimiento, ¿ok? Siempre vas a quedar resentido del glúteo, espalda baja, erectores, aductores. No digo que con dolor, pero sí vas a sentir que haya trabajado mucho más esta zona. ¿Qué sueles necesitar? Aprender a mantener más la posición, fortalecer la espalda. Esto sí, buscamos potenciar, ¿no?, tus puntos fuertes, valga la redundancia. Entonces, para esto, ejercicios que a mí me gustan en lo personal, variantes de sentadilla en específico, pin squat, high bar squat, temple squat, el good morning, ¿por qué no?, para potenciar esa cadena posterior, y un peso muerto rumano. ¿Existe un punto medio? Sí. La mayoría de los atletas son una mezcla, ¿ok? Esto va a depender mucho de los factores contextuales también, mucho. Eh, Sobre todo los psicosociales. Siempre vamos a tener el problema de querer copiarle a alguien que está donde nosotros queremos estar, ¿no? Independientemente de si sepamos o no que... Uy, se me acaba la batería.
independientemente si sepamos que tiene o no nuestras palancas, nuestro contexto físico. Entonces, el ojo copia. Tenemos neuronas espejo y justo estas se encargan de, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hay un punto medio, siempre se va a poder trabajar para mejorar tu eficacia técnica, ¿ok? Es simple razonamiento. Con el peso muerto nos vamos a lo mismo. Existen perfiles, obviamente, levantador dominante de piernas o pusher también. Cuando inicia el movimiento, empuja el piso, las rodillas generan mucha fuerza. ¿Cómo vas a distinguir esto? Tu cadera va a empujar hacia adelante, tus piernas van a empujar hacia abajo, ¿ok? Por lo general igual son personas que tienen las piernas un poco más cortas y se les da muy bien el peso muerto convencional. Tanto el convencional como el sumo, diría yo. El despegue lo vas a tener muy fácil, vas a fallar, probablemente tu sticking point esté muy cerca del bloqueo y vas a sentir mucho los cuádriceps. ¿Esto por qué? Porque tu peso muerto en sí se va a comportar como una prensa. Ejercicios útiles, el block pull, esto si lo sabes utilizar bien, va muy complementario. Peso muerto rumano, un hip thrust, un rack pull, peso muerto con bandas. ¿Okay? Mi favorito es el peso muerto con bandas. ¿Por qué necesitas mejorar el bloqueo? El levantador dominante de espalda cuesta despegar la barra, ¿ok? Y soy de este tipo de levantador, al menos en el peso muerto. Puede ser diferente levantador en sentadilla y en peso muerto, sí, puedes. Generalmente cuesta despegar la barra, pero una vez que pasa las rodillas, sube volando. Despegue lento, bloqueo fácil, espalda muy fuerte, ¿ok? Algunos de los ejercicios útiles para un levantador que su sticking point esté justamente al momento del despegue son el peso muerto con déficit, el peso muerto con pausa, el peso muerto con pausa al despegar y la sentadilla frontal. ¿Okay? Yo soy muy fan de la sentadilla frontal, perdónenme. Sin embargo, aquí no puse una de las variantes más exquisitas que tengo en mi arsenal para este tipo de levantadores, y es que el sticking point no siempre va a depender de dónde empieces a perder la velocidad. El sticking point, si tú lo ves como el momento antes de perder la velocidad, entonces quizá ahí está el problema. ¿En qué pasa antes de empezar a fallar el movimiento? ¿Qué pasa antes de empezar a perder la velocidad en el recorrido? ¿Qué pasa antes de perder la velocidad en el recorrido? Entonces, una de las variantes más lindas, eso lo aprendí un entrenador español, García o Gallardo, algo, no me acuerdo bien su apellido. Sin embargo, él incorporó una variante de tempo de 4 segundos abajo, de bajada en peso muerto, pero sin perder la tensión en la espalda, sin perder esa tensión al momento del reposo de la barra en el piso. Entonces, esta variante, ¿a qué nos atribuye? A que más allá del despegue, tú puedas conservar esa posición inicial y practicar esa verticalidad, ¿ok? A esto también quiero llegar que no podemos nosotros eliminar por completo el sticking point, el punto de estancamiento, el punto donde vas perdiendo la velocidad del movimiento. Sin embargo, sí puedes mejorar el qué pasa antes, ¿ok? Entonces, y potenciarlo. Así que este enfoque nos ayuda demasiado a poder pasar o sobrepasar la valla del sticking point. ¿Ok? Quiero que lo vean de esa forma. Y en sumo ocurre la misma lógica. Hay atletas que empujan el piso, otros que jalan la barra. El press banca. También existen perfiles. Levantador dominante de pecho, de hombro, que generalmente despega fácil, pero pierde la velocidad cerca del bloqueo. ¿Ok? Un ejemplo clarísimo son los chinos. Los chinos tienen los brazos demasiado cortos, por lo tanto su agarre va algo así y van a ver que, o Iván Campano, por ejemplo, eh,
es súper dominante de pecho, de hombro, y es como si no hiciesen esa flexión de codo, más o menos para que lo tengan en cuenta, porque sus brazos son tan cortos que con la medida reglamentaria de 81-82 centímetros les beneficia bastante para sacarle el máximo provecho a su pecho. No los reconocerás porque la barra sale rapidísimo de abajo, pero los últimos centímetros cuestan. Ejercicios útiles: un board press, press con cadenas, fondos, un press cerrado para trabajar justamente esta deficiencia en la fuerza de extensión del codo específicamente. ¿Ok? Porque algo que no sé si saben es que el pecho tiene la función de aducción horizontal, es decir, hacer este gesto. ¿Ok? Entonces su press banca, por eso es que se ve de este estilo, ¿ok? De los levantadores. Mientras que uno dominante de codo se le ve así. Perdón, se ve en mi cocina. Ejercicios útiles, bueno, y ya habíamos hablado. Entonces, levantador dominante de tríceps o de codo. Tiene muchísimo bloqueo, pero le cuesta despegar la barra del pecho. Esto es lógica. No es lo mismo tener la barra y el agarre acá que tenerlo acá. O sea, el rango de movimiento incrementa una bestialidad. Por lo tanto, mayor rango de movimiento, siempre va a haber más dificultad. Es física. Lo reconocerás porque la barra permanece mucho tiempo sobre el pecho, o sea, nos cuesta. Una vez que supera este punto, termina fácilmente. ¿Ok? El bloqueo es lo más sencillo acá. Para esto me gusta utilizar mucho pausas, un spot press para trabajar la fase final, media final del movimiento, un press Larsen, en específico acá porque no dependemos mucho del leg drive, así que viene bastante bien, y un press con tempo. Entonces, tenemos dos tipos de levantadores en press banca: un levantador dominante de pectoral y de hombro y un levantador dominante de codo, ¿ok? ¿Qué pasa con el dominante de hombro? Su press banca se va a ver algo así, en donde la flexión de codo es mínima, mientras que en el dominante de codo, la flexión de codo es la que domina el movimiento. Por lo tanto, en el dominante de hombro, el despegue del pecho hacia adelante va a ser mucho más fácil, pero va a haber un déficit de velocidad al momento del bloqueo, y viceversa con el dominante de codo. El dominante de codo va a despegar muy lento del pecho, pero el bloqueo lo va a tener mucho más fácil. ¿Cómo saber qué tipo de levantador sos? En sentadilla, esto, bueno, muy a la autopercepción. Entonces, en la sentadilla, ¿qué sientes más? ¿Cuádriceps, espalda o glúteos? Pregúntate tú. ¿Qué parte te falla, las piernas o la espalda? En peso muerto, ¿qué te cuesta más, despegar o bloquear? Pregúntate tú. Y en la banca, ¿dónde sientes tú que pierde la velocidad? ¿Al momento de despegar del pecho o cerca del bloqueo? Un consejo importante: no te definas solamente por un video. Grábate durante varias semanas, analiza tus levantamientos, habla con tu entrenador, y si no tienes entrenador, no sé qué haces. Busca patrones que se repitan y, bueno, no excepciones. ¿Las palancas lo son todo? No. Las palancas ayudan, sí, pero también influye la técnica que estés usando, la movilidad, la coordinación, la experiencia que tienes, la fuerza muscular, la fatiga y la programación. Como les digo, todo tiene muchos factores. Dos atletas con las mismas palancas pueden levantar pesos completamente distintos, totalmente. Esto es una realidad. Las palancas no determinan tu potencial. Y la conclusión: las mejores programaciones no son las que copian un método famoso, son las que respetan cómo está construido el atleta, cuánto entiendes tus palancas. Cuando entiendes tus palancas, eliges mejor los ejercicios, corriges menos cosas innecesarias, progresas con mayor consistencia, aprovechas mejor tu estructura, a favor tuyo. En powerlifting no gana quien tiene el cuerpo perfecto, gana quien aprende a usar el cuerpo que tiene de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, bueno, la clase fue bastante larga
Y nada, quiero que se queden con esto último de la conclusión. Dale, un abrazo y nos vemos el siguiente viernes.